Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí, para ustedes estar en esta mañana, en este lugar conmigo, en mi casa y a través de Facebook, Casa de Oración Centinelas. Vamos ahora a darle una bienvenida al Espíritu Santo en oración y luego vamos a compartir una pequeña porción de la palabra, una reflexión que es acerca de salvos por gracias, que está en Efesios 2, del 1 al 22. Y vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Y bueno, le doy gracias a Dios por los que están ahorita, que se están conectando, mis hermanas en Cristo que están aquí presentes. Le doy la bienvenida y que Dios me las bendiga, me las cuide y me las guarde. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esto en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, Señor, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. Señor, en esta mañana te pongo en tus manos esta palabra, Señor, esta reflexión, Padre, que caiga con olor fragante en nuestro corazón, Padre Santo, Dios de la gloria, que podamos ponerla por obra, Padre Santo, Dios eterno. Bendice a todo aquel, Señor mío, que se va a conectar, Padre Santo, Dios de la gloria. Señor, y gracias, Padre Santo, porque tú siempre estás allí con nosotros como poderoso gigante, Padre. Gracias, Señor mío, que yo hable con deidad tu palabra, con denuedo, Padre Santo, Dios de la gloria. Espíritu de Dios, conduce esta palabra, Señor mío, directamente al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Amén y amén. Bueno, buenos días. Hola, Julie, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida en el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a comenzar vamos a hablar sobre salvos por la gracia de Dios. Bueno, vamos a definir ahorita qué es ser salvo por gracia de Dios. Entonces, ser salvo por la gracia de Dios significa que la salvación es el perdón de los pecados nuestros y también de la vida eterna que nos da nuestro Padre Celestial, que la cual no se obtiene por mis méritos, por ser yo buena, por hacer las cosas bien. Es bueno hacer las cosas bien delante de Dios, pero eso no va a ser posible tener la salvación por mis méritos, solamente a través del Señor, no por mis obras ni por mi fuerza, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Y es concedido a través de ¿quién? De mi fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo he creído en Jesucristo, porque tengo fe en Dios y por eso mismo el Señor me ha dado de su gracia. Y la palabra gracia viene del griego charis, que significa un favor inmerecido. Nosotros tenemos ese favor inmerecido porque somos pecadores y todo, y el Señor nos ha dado su gracia, nos ha dado su salvación. Porque es el amor de Dios y la misericordia de Dios actuando en favor de cada uno de nosotros, aunque no lo merecemos y aunque no lo merecíamos, que Él actuara con nosotros con gracia, nuestro Señor Jesucristo, porque todos somos pecadores y no podemos salvarnos por nuestros propios medios. No podemos salvarnos que yo diga, no, yo voy a ser salva porque yo quiero o porque yo lo merezco. No, yo no soy salva por eso. Yo soy salva por los méritos que me da mi Señor Jesucristo, porque Él murió por mí y por su gracia, porque Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz, que fue lacerado, castigado, lo escupieron, le hicieron tanto daño a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos justificados delante de Él. Ahora, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y personal Salvador, ya cuando nosotros pecamos, el Señor, porque Él es el juez, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesucristo en nosotros. Por eso es que estamos justificados delante de la presencia del Padre Celestial, aunque no lo merecemos. Amén. Imagínense ustedes que cometemos un delito. Ejemplo, Desi va manejando y comete un delito. Y entonces, ¿qué pasa? Va al juez, le hacen una sentencia justa. ¿Por qué? Porque cometió un delito. ¿Y el juez quién es?
el juez es Dios. No dice que ella es inocente. Él no está diciendo que ella es inocente, pero alguien tiene que pagar por ella, porque tiene una multa. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo pagó la multa de ella, pagó por sus pecados, pagó por todo. Y ahora ella es libre. No es que el Señor no diga que ella no es culpable, porque el Señor no nos va a decir, ok, no, tú no eres culpable. Sí eres culpable, pero alguien pagó por ti. ¿Y quién fue ese que pagó por la vida de ella? Jesucristo, que puso su vida por ella, por ti, por mí, por todas nosotras. Por eso que dice, eso es gracia, recibir lo que no merecemos, el perdón. ¿Por qué? Porque otro tomó mi lugar. Ya cuando yo vaya y el Señor nos va al trono de, ahorita vamos al trono de su gracia, no al trono que nos van a juzgar. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 23, a ver qué dice la Biblia. Y quiero que pongamos atención en cada palabra aquí, porque después voy a explicarlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, en nuestro tiempo pasado, que fue ayer. Anduvimos en delitos, pecados, en todo aquello feo que el Señor nos quiere. Fíjense que siguiendo la corriente de este mundo, porque este mundo, allí donde está el pecado, pues. El pecado en la carne. Dice así, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Saben quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Porque nosotros hacíamos todo lo que nos pusiera Satanás, nosotros lo hacíamos en la carne, en la mente. ¿Entiendes? Andábamos de locos o de locas haciendo lo que no es de Dios. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es que dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué dice resucitó? Porque cuando nosotros conocemos a Jesucristo, nosotros estábamos muertos en pecado, ¿verdad? Porque vivíamos para el mundo. Pero cuando conocemos al Señor es como que mueres para el mundo y resucitas ¿para quién? Para Cristo, a una nueva vida en Cristo Jesús. Ya el comportamiento no va a ser igual. El comportamiento tiene que ser en obediencia a lo que te pide el Señor Jesucristo, para mostrar de los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros fuimos creados en Él, a su imagen y semejanza. ¿Y Dios nos hizo para qué? Para hacer buenas obras. No para que anduviéramos en delitos y pecados. Pero como el pecado entró por Adán y Eva, éramos hijos de la perdición, del enemigo, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordamos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros somos gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado incircunciso por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Yo le expliqué lo que era circuncisión, ¿verdad? Ok. Antes nosotros éramos ¿qué? Incircuncisos, como nos llamaban, porque no teníamos la circuncisión de antes. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la propia promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no tienes a Dios, no tienes ni esperanza, ni fe, ni nada. Andas, como se dice, en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos significa los judíos y los gentiles. Hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Estábamos separados anteriormente y Dios nos unió a todos, porque para Él no hay excepción de personas. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, uno solo, para Él, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos de los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, que es el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos entrada al Padre, ¿ok? Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, porque nosotros, como decían antes, eres extranjero, como tú llegas a este país, ¿verdad? Y tú eres extranjera. Pero ¿qué hace Estados Unidos? Te absorbe, ¿verdad? Te agarra y te da la ciudadanía. Y dice, ya no eres extranjero, ni advenedizo, ya eres ciudadano. Pero nosotros tenemos que, la ciudadanía, ¿dónde? En los cielos. Que esa es la ciudadanía que nosotros tenemos que cuidar. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto no se refiere a un templo de piedra, de cartón, de hierro, se refiere a ti como templo de Dios. Y Él dice que vamos creciendo, ¿verdad? Pero por medio de su palabra, por oír la palabra de Dios, por estar allí siempre. En quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, vamos a explicar esto. Yo se lo estaba explicando poco a poco, pero vamos a explicar cada uno de estos parágrafos, de estos versículos. Aquí esta carta fue escrita por Pablo. Y Pablo, después de su oración, les recuerda a los creyentes, que somos nosotros que hemos creído en Dios, la condición donde estábamos anteriormente y que somos salvos por Jesús. Y de la misma manera nosotros debemos ya de olvidar cómo era nuestra vida pasada, que era bajo la esclavitud. Estábamos esclavos del pecado, estábamos haciendo las cosas de este mundo. Pero una vez que nosotros rendimos nuestra vida al Señor, ya no estamos en pecado, aunque pecamos, pero ya tenemos un abogado para con nosotros, que es Cristo Jesús. Te arrepientes de tus pecados y ya el Señor te libra de eso. Pero ¿qué debemos de hacer? Una vez que nosotros estamos en Cristo, recordar sí cómo éramos en la vida pasada. ¿Pero para qué? Para saber cómo estamos ahorita, cómo Dios nos ha cambiado. Porque nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Una vez que tú has aceptado al Señor, tienen que haber cambios. Y el que hace ese cambio es el Señor en nosotros, ¿no? Pablo describe a Satanás como el príncipe de las potestades del aire. En el tiempo de Pablo se presenta Satanás y sus fuerzas espirituales y todos aquellos que habitaban en el aire, en el espacio, ¿verdad? Como decía él, cosas espirituales. Que el enemigo estaba entre el cielo y la tierra y él hacía lo que le diera la gana, y lo nombrábamos que era el gobernante de este mundo espiritual de maldad. Pero una vez que Cristo resucitó, le quitó todo el poder a Satanás, se lo quitó. Ahora Él es el gobernante, Él es el que gobierna este mundo. Se sabe que existe la maldad, pero ya Jesucristo lo venció en la cruz. Por eso no hay que temer, porque Él ya venció todas las dificultades. Pablo escribe acerca de nuestra vieja manera de vivir nosotros cuando era pecaminoso, que estábamos en nuestra carne. Todo aquello que nosotros decíamos y nos enfatizábamos en que debíamos de ser así, seguir así, porque nos sentíamos bien en este mundo. Pero eso no es lo que quiere el Señor.
Cristo eliminó milagrosamente el pecado tuyo. ¿Dónde lo eliminó? En la cruz, cuando Él fue clavado en la cruz. Él se llevó todos nuestros pecados. Eliminó todo el castigo del pecado, porque antes el castigo era fuerte. Pero ahorita, cuando estamos en Cristo Jesús, después que Jesucristo resucitó, ya el pecado no se enseñorea en nosotros. Ya no tenemos esa culpa, como lo dice Romanos 3, 21, 22. Vamos a ver qué dice Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Ya en Dios, ya en Jesucristo, no hay diferencia de los hijos, ni que tú eres esto, ni que tú eres lo otro, porque una vez que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, ya no tenemos esa culpa. Dios no nos quita del mundo, porque tú cometas pecado, no va a decir, bueno, ya la voy a quitar como antes, porque anteriormente, yo no sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento, porque Dios quitaba reyes así, y le mandaba a los profetas y le decía, vas a morir, vas esto y lo otro, y vas a hacer de... Pero una vez que viene Cristo, nosotros estamos justificados por Él. Ya no Él no nos va a quitar del mundo, ni mucho menos. Pero vamos a tener que la carne aún. Y vamos a pecar, porque estamos en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y vamos a seguir en este mundo, pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Cuando, ahorita que somos cristianos, tenemos a Cristo. Antes no, porque antes andábamos en la carne, como les dije, en nuestros delitos, en nuestros pecados, echábamos bromas, nos burlábamos de las personas, éramos esclavos del enemigo. Pero ahora, ¿qué? Somos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida por nosotros. En Gálatas 2:20 dice, ya les digo, Gálatas 2:20, se me perdió por aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién se entregó por ti? Jesucristo, el único Dios verdadero. Él es el que entregó su vida para vivir ahora por amor a Él. Él es nuestro Padre Celestial y somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios y ahí mora Él. Somos hechura de Dios, como les dije. Dios va a hacer su obra. Dios dijo, cuando te hizo a ti, dijo, voy a hacer la obra más maravillosa. Ustedes son bellísimas porque Dios las formó en el vientre de su madre. Y dijo, las voy a hacer, bueno, pues que va a ser la obra más bella que voy a hacer. Un trabajo fino en nosotras y en nosotros. Todo, algo que Dios lo hizo, una obra poderosa, su creación. Porque si Dios nos considera su obra maravillosa, una obra maestra que hizo Él, entonces ni siquiera nosotros deberíamos que atormentar y tratar mal a otras personas. Porque todos somos hechuras de Él. No podemos estar despreciando a las personas como inferiores a nosotros. No, todos somos iguales para Dios. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Fue la obra más bella que el Señor hizo en ti y en mí. Entonces Pablo señala que tanto los gentiles como los judíos son impuros en Dios, como se los venía diciendo. Ambos necesitaban de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo, para ser limpio de toda esclavitud, de todo pecado. ¿Y qué decían los judíos? Los judíos pensaban que los gentiles no tenían la salvación. Y los gentiles, ¿qué decían? Los gentiles se ponían bravos, se indignaban. ¿Por qué? Porque estos hacían afirmaciones, que no eran salvos, que no tenían la salvación, porque ellos sí conocían a Dios, los gentiles no.
Pero por su parte los gentiles, como les dije, no les gustaba que los judíos los trataran de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos solamente eran los que conocían a Dios y no los gentiles. Pero ¿qué hizo Dios? Debido a la muerte de Jesucristo, todos los creyentes somos en uno. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Somos uno en Jesucristo. Ya no podemos tener esa hostilidad que teníamos antes, que teníamos contra otras personas. Eso quedó destruido, eso quedó abolido, porque Dios no le gusta que tengamos ese comportamiento con los demás, a pesar de que sean como sean. Tenemos que ser personas que demos amor a los demás. ¿Y cómo podemos tener ese amor por los demás? Aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, quien es el que nos va a llevar a toda verdad. Entonces, como les decía yo a ella, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del reino de Dios. Porque este templo que tenemos nosotros, allí es donde mora el Espíritu Santo. Y cada vez vamos a ir creciendo en amor, en su paz, en su misericordia. Y estamos siendo edificados cada día por su palabra para formar parte de ese reino del Señor Jesucristo. Porque, como dice la palabra de Dios, Él es la piedra angular. Y esa piedra angular es donde tenemos las bases para crecer en Jesucristo. Él es como cuando tú estás construyendo un edificio y vas a empezar a poner una piedra. Esa piedra es Jesucristo, porque tenemos el fundamento en Jesucristo. Significa que esa fundación no se va a caer. Estamos parados firmes en Jesucristo, que aunque nos vengan terremotos, nos vengan tempestades, y espiritualmente me refiero a que nos vengan tormentas en nuestras vidas por decepciones, por muerte de algún familiar, de amigo, por una separación, por lo que sea, debemos estar fuertes en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos parados en la roca que es Cristo. Y entonces tenemos que buscar a Dios siempre, asociarnos a Él solamente. Y tenemos que buscar personas para congregarnos, para reunirnos con ellas, para enseñarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros erigimos muchas barreras que nos van a separar inclusive de las personas que creen en Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, no, hay diferencias. No, porque esta tiene más dinero, porque el esposo trabaja allá, no voy a visitarla, porque tiene una casa nueva y no voy a compartir con ella porque ella es así, así, así. O sea, nos ponemos muchas barreras en nosotros mismos, ¿no? Porque es inglés y los ingleses tienen un mal carácter. O, ¿qué te digo yo? Por la apariencia, por la inteligencia, nosotros ponemos esas barreras en no hablarle a las personas de Jesucristo. Y no debe ser así, porque Jesucristo vino y abolió todas esas barreras, eliminó todas esas barreras, y Él unifica a todos los creyentes en un solo cuerpo, en una familia, porque nosotros somos la familia del Señor. Porque una vez que Jesucristo muere en la cruz, nos encontramos en el centro de una unidad en Él, que es por medio del Espíritu Santo. Y como les dije, el edificio no es construido en bases que no sirvan. Ese edificio tiene que estar construido, que somos nosotros, en bases fuertes. No construyamos nuestra casa en la arena. ¿Qué pasa cuando tú construyes algo en la arena? Viene el aire y se lo lleva. Viene el agua y la derriba. Nosotros no podemos vivir una vida construida en arena. ¿Entiendes? Que venga cualquier vientico y nos destruya. No, tenemos que estar bien paradas y bien formadas en esa roca que es Cristo. Que cuando vengan tempestades, nosotros agarradas ahí de Cristo. Porque nuestra vida va a reflejar el hecho de que somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos dar a conocer a la gente. Que cuando tú vayas a alguna parte, digan, wow, ¿qué tiene ella? Algo tiene porque brilla,
algo en sus ojos, en su caminar, que traigamos paz cuando nosotros visitemos a alguien, que se sienta la paz. No que vengamos cargados de muchas cosas, no, porque cuando tengamos el Espíritu Santo va a ser diferente. Y nuestra edificación, acuérdese, la piedra angular es Cristo, pero ¿dónde estamos edificados nosotros? En el fundamento de los apóstoles y los profetas, que significa que esa iglesia está edificada fuertemente, no con ideas modernas, ni con puro vidrio que se vaya a partir, no, sino sobre la herencia que nos dejó, la herencia espiritual, pues que nos dejaron los profetas y los apóstoles en esta vida. Hacer una iglesia en nosotros, porque nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Y debemos cuidarlo, tanto interno como externo. Cómo debemos comer, cómo debemos hablar con las personas. ¿Tenemos amor por las personas? ¿Somos diligentes con las personas o las estamos criticando? No, Señor. Eso no nos lleva a ninguna parte. Cuando tengamos el Espíritu Santo, Él te va a llevar a toda verdad y te va a redarguir hasta que Cristo venga a buscarnos o nos vayamos con Él cuando ya no vamos a pecar, porque ya esta piel se va a destruir, ya no va a haber, pero el alma y el espíritu son lo que tenemos allí donde están nuestras emociones, en el alma. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Señor, métete aquí, Señor. Tú estás aquí. Controla, Señor mío, mis emociones, Padre Santo, para yo obedecerte, Señor. Me entrego a ti completamente, Señor. Y así es como tenemos nosotros que andar en esta vida. Y estamos justificados por el Señor. Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, Juan Carlos, bienvenido, mi amor, que Dios te bendiga. Por medio de Juan Carlos, mi sobrino que está aquí, fue que el Señor usó la voz de él para hablarme y para orar en los momentos que yo más lo necesitaba. Y eso es un testimonio que yo tengo con mi sobrino Juan Carlos, con su voz. Y le doy gracias a Dios porque lo hizo hace tiempo, en el pasado, pero tengo que seguirlo usando en el presente. Amén. Padre, gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad. Padre Santo, que esta palabra haya caído en el corazón de cada uno de nosotros, Señor mío, y los que se van a conectar, Padre Santo. Que esta palabra dé frutos al 100 por 1, Señor mío, de la gloria. Gracias te doy por los que se han conectado, los que han venido a mi casa y los que se van a conectar, Señor. Que Dios los bendiga, los cuide, los guarde esta semana y que les dé los deseos de su corazón en su voluntad. Y esperemos en Dios Santo y Poderoso que le obedezcamos y pongamos todo esto en manos de nuestro Padre Celestial. Amén. Y recuerden que los lunes está la hermana Carol Colmenares, los martes esta cristiana, los jueves la hermana Vanessa Reich y los viernes la hermana Julis de Gutiérrez, que está desde Ecuador, y la hermana Eunice Fariña los días jueves. Amén. Bueno, un beso muy grande, los amo mucho y nos vemos el próximo martes. Amén.